tenemos un objetivo, como dices, queremos llegar a los 10.000 seguidores antes del final de la temporada. Porque hay un objetivo, hay algo muy importante que queremos hacer entre todos y necesitamos esas redes sociales para intercomunicarnos y llegar a mucha gente. Iremos informando de todo ello. Y seguir recibiendo comentarios de todos los oyentes durante toda la semana, que eso es muy importante. Vale, nos decían el otro día que a veces desatendíamos un poco durante la semana, pero tú eres el encargado. Sí, sobre todo estamos los fines de semana estamos mucho más activos, pero bueno, intentaremos darle más marchita tanto al Face como al Twitter. Eso es. Objetivo 10.000 seguidores. Seguidores de ese hashtag @eBlancoRadio. eBlancoRadio. Gracias, David. Gracias a ti. Y vamos ya con un avance de los temas que nos esperan para esta noche. 900-137-137 nuestro teléfono. No os perdáis ni un solo segundo del programa. Esta noche deseamos que nos acompañes en un viaje único a la búsqueda de los rastros de lo sagrado en nuestro planeta. Seguiremos las pistas del Jardín del Edén, de la Torre de Babel y del Diluvio. Iremos tras los restos de las reliquias que sembraron el mundo cristiano, terminando por el camino sagrado. Muchas de las cosas que nos han contado no son lo que parecen. Y esta noche deseamos tratar de averiguar dónde se encuentra la verdad. Entra con nosotros en este espacio en blanco que ahora se abre ante ti. Ahí está un avance y además esta noche nos vienen a contar un cuento. Os vamos a ofrecer algunos misterios de los cielos de nuestro piloto favorito y otro montón más de asuntos. Pero para iniciarnos vamos hasta Sevilla. Ahí está nuestro primer invitado. Buenas noches, José Manuel García Bautista. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, compañero? Muy buenas noches. Qué placer que estés con nosotros, Bauti. Qué gran alegría de volver a estar aquí en mi casa en Espacio en Blanco, y sí, señor. Por supuesto estar compartiendo estos minutos de radio con la audiencia y por supuesto con un buen amigo como siempre lo has sido y lo eres tú, Miguel. Un placer que estés ahí. El compañero también de radio, periodista, llevas divulgando un montón de años y últimamente escribes libros, yo que sé, como el que hace rosquillas. Libros buenos además, porque si fueran, ¿no? Bueno, con lo duro que es escribir un libro, yo no sé, debes estar ahí pillado todo el día, ¿no? Sí, de hecho, este fue el número 34, Joroba. y el que acabo de sacar ahora también, que es con un carácter más local, que es la guía secreta de las Casas Encantadas de Sevilla, que es el 35. Es decir, es duro, sabes que la vida de un escritor es complicada, sobre todo cuando te enfrentas a las primeras páginas de un libro, que te voy a contar yo a ti, que tú no sepas, y bueno, cuando te enfrentas a las primeras páginas es terrorífico, ¿verdad? Pero bueno, al final todo en esta vida tiene una razón y un porqué, y a veces es la vida misma la que te marca el camino que debe de seguir un libro, ¿verdad? Ciertamente, tienen vida propia a veces, ¿verdad? Sí, yo, mira, te cuento una anécdota y es absolutamente verídica. A mí me encarga mi editorial, una de ellas, me encarga un libro sobre JFK, sobre el magnicidio de John Fitzgerald Kennedy, justamente, con el aniversario de su muerte, ¿no? Del 50 aniversario del fallecimiento del presidente. Si quieres que te diga la verdad, para mí era un encargo de mucha responsabilidad, era un libro diferente, histórico, pero también entrando en el terreno de la conspiración. Siempre sientes un poco de inseguridad cuando sabes que el tema, aunque te gusta, no es del todo tuyo. Y después de recopilar muchísima información, incluso de haber estado en los lugares que estuvo el presidente, pues fíjate que no sabía cómo empezar a escribir aquel libro. Yeah. Y una noche soñé que estaba escribiendo un libro,
que empecé a leer el índice de aquel libro. Era un libro de Kennedy, leí el índice perfectamente y me desperté en ese momento. ¿Y comenzaste? Y comencé a escribir. Pensé en anotarlo, pero eran las 5 de la mañana. Y digo, no, mejor me levanto, comienzo a escribir. Y bueno, y prácticamente te puedo decir, y tampoco es una exageración, que empecé a escribir a las 5 de la mañana y acabé a las 8 de la tarde del siguiente día. Pero aquel libro quedó casi hecho aquella misma noche, con lo cual uno a veces se sorprende de aquellos de la serendipia que muchas veces decimos, las casualidades. Cada vez estoy más convencido, Miguel, que las casualidades no existen y que todo tiene un porqué en esta vida. Este es nuestro invitado, José Manuel García Bautista, y junto a él nos vamos a ir tras los rastros de lo sagrado. ¿Te parece que comencemos, Bauti? Por supuesto. Ahí vamos con la primera introducción que nos va a meter en ese mundo que José Manuel García Bautista ha plasmado en uno de sus últimos libros. Vamos con ello. Los textos sagrados a veces distan tanto largo de la realidad, ¿verdad? Dista muchísimo de la realidad, y estamos viviendo unas fechas que también hablan de una realidad sucedida hace más de 2000 años. Y si las personas supieran de toda la simbología, de todo lo que se ha captado de otras leyendas, de otras culturas, se quedaría sorprendida de cómo la historia de la Navidad se ha ido convirtiendo y se ha ido transformando. Y en el Génesis, como decía esa introducción, el 2.8, 2.15, es curioso cómo esa misma historia se repite en otras mitologías de otras culturas de las que ahora hablamos. Por lo tanto, sí, es bastante paradójico el cómo los textos sagrados se van repitiendo de unas culturas a otras y solo cambian los protagonistas y los lugares, pero que en su concepto son los mismos. Ya me dejas que adelante la semana que viene con Antonio Piñero, uno de los máximos expertos en este tipo de conocimientos. Vamos a hacer un repaso de esas cosas que realmente dicen los textos sagrados y no lo que a veces nos han contado. Pues vamos a buscar rastros de los sagrados, si te parece. Jardín del Edén. ¿Estaban entre el Tigris y el Éufrates? ¿Existió o es una leyenda o un cuento? Si nos atenemos a lo que nos cuentan en el Génesis, que estaba situado entre 4 ríos, y además nos dicen qué ríos eran en concreto, uno era el Pisón, que rodeaba a la tierra de Ávila, el Guión, que rodeaba a la tierra de Cus en Etiopía, el Giretel, que se ha identificado con el río Tigris, y el río que partía y se orienta hacia el Éufrates, pues tenemos una zona bastante delimitada. Por tanto, sí, evidentemente, geográficamente, según nos cuentan los textos sagrados, tenemos que ubicarlo en toda la zona de Irak, en la desembocadura de esos ríos. Claro, allí, en un lugar tan árido, tan agreste, pues evidentemente una confluencia de ríos, desde luego debía de ser considerado como un lugar prácticamente paradisíaco, un vergel, como de hecho diferentes estudios que se han realizado pues nos han determinado que aquel lugar ciertamente hace siglos, hace milenios lo llegó a ser. El problema es que cuando hablamos de estos textos bíblicos, pues nos encontramos con que presentan claras analogías con la mitología sumeria, como si hubieran estado inspirados en parte o en gran parte por los libros o por las tablillas sagradas sumerias. Así, por ejemplo, fíjate qué curioso, el dios Enki creó al ser humano y le dio para vivir un lugar de riqueza y animal y vegetal. Y ese mismo lugar es el que también se cita como el paraíso sumerio, y también, curiosamente, estaba ubicado en una zona que debemos de encontrar en Mesopotamia, y concretamente en la desembocadura del Tigris y el Éufrates. Para otros, sin embargo, el Jardín del Edén sería la adopción del Jardín de las Hespérides, en las Hespérides semitas, donde habitaba un dragón de 100 cabezas, dice la mitología, que atendía al nombre de Adón, y el guardián del árbol de la inmortalidad, que también guarda
un gran paralelismo con el árbol prohibido que se tenía en aquel mismo lugar, que si se robaba su fruto lo consideraba un sacrificio y de esta forma también sacrílego. Es decir, que estamos ante una gran cantidad de historias que nos llegan de otras culturas y que sin embargo parecen haber sido reescritas, readaptadas para ser incluidas en la Biblia. El lugar físico, pues el lugar físico sí sabemos hoy que pudo haber sido la cuna de una cultura por las características de habitabilidad que en él se presentan, sobre todo a nivel sedentario, a nivel de agricultura, es decir, a nivel ya de hábitos no nómadas, y por tanto es un lugar que desde luego reúne todas las características para haber sido, si no ese jardín del Edén general, sí el jardín del Edén particular de una cultura. Es verdad también que la agencia EFE, y viene fechado un 2 de marzo del año 2009, tildaba una noticia en la cual el titular, el compañero de EFE, lo titulaba como "Descubren el jardín del Edén", también denominado Göbekli Tepe, que sin duda alguna ese nombre ya nos va diciendo algo más. ¿Turquía? Porque es uno de esos lugares arqueológicos, uno de esos lugares, yo te diría que casi míticos, en los cuales se ha creído identificar precisamente también la cuna del mundo. Se encontraron unos vestigios de la edad de piedra, de unos aproximadamente 11.000 años de antigüedad, para que nuestra audiencia se ubique, y allí mismo en la misma agencia EFE lo tilda de el jardín del Edén. Es decir, que estamos en un lugar, nuevamente nos tenemos que ir a toda la parte de Mesopotamia para encontrar cómo allí pues tuvieron su propio jardín del Edén. Evidentemente, por ejemplo, los celtas también tienen el jardín de los manzanos, llamado Avalon, y los griegos, por ejemplo, tuvieron el jardín de los bienaventurados o la isla de los bienaventurados. Nuevamente vemos cómo es algo que se va repitiendo, pero sin embargo, este sitio arqueológico de Göbekli Tepe, pues era traducido como el monte ombligo, textualmente, y es donde parece, no obstante, que también hemos de ubicar ese jardín del Edén. Por tanto, sí parece que fue un sitio que realmente existió, aunque no con las dimensiones que el Génesis nos cuenta. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. 900-137-137, si queréis seguir con nosotros ese rastro de lo sagrado. Vamos a seguir viendo algunos de esos relatos que nos hace la Biblia. La Torre de Babel, una torre en la que Dios se enfada y dice hablar cada uno una lengua diferente y nadie se entendía de nada y no pudieron terminarla. ¿Es así o puede haber otra versión? Es así, pero claro, todo esto tiene un pero. El pero es que se magnifican demasiado los acontecimientos que nos cuenta el Génesis, porque evidentemente esa misteriosa Torre de Babel pretendía lo primero llegar al cielo, para que el agua no pudiera ahogar a aquellos que, temerosos de Dios, pues trataran de refugiarse evidentemente de su ira. Era un Dios justiciero, era un Dios vengativo. En aquel tiempo era duro, ¿eh? Sí, en aquel tiempo era duro. Hoy lo sigue siendo, Miguel. Pero en aquel tiempo sí cabe más, cuando se sobre enfadaba, todo por la creencia que tenían las personas, el miedo y el desconocimiento, todo lo que no podían explicar de una forma razonable tenía un carácter divino. Por tanto, era un Dios que cuando venían plagas con enfermedades lo entendía como un castigo divino. Era la particular idiosincrasia de aquellos pueblos. Y como tú muy bien explicabas, pues cuando estaban construyendo aquel magnífico edificio, pues se produjo la confusión de lenguas de Yahvé. Hemos de ubicarnos aproximadamente hace unos 4.000 años en la zona de Irak, donde nos vamos a encontrar también otros muchos lugares de la Biblia, y allí el lugar que se identifica con todo esto son las plataformas de Baalbek. Ya de hecho Heródoto nos cuenta y nos narra en sus crónicas cómo el rey persa Jejes destruye un vestigio bastante importante de un gran edificio en el año 479 a.C.
y nos cuenta cómo era un lugar, un edificio que era cuadrado, cada uno de sus lados tenía 2 estadios, en medio de él se ve fabricada una torre maciza que tiene un estadio de altura y uno de espesor, y que aproximadamente se levantaba allí en medio una torre y después una tercera hasta llegar a una altura de 8 torres. Es decir, esto venía a medir aproximadamente, para que nos aproximemos, unos 100 metros de altura. Inicialmente estaba dedicado al dios Marduk, que era el que se iba a encargar de unir el cielo con la tierra a través de aquel inmenso edificio. Hoy sabemos que la Torre de Babel pudo existir, efectivamente, que se trataría de un edificio bastante llamativo, todo en la zona babilónica, que eran los sigurat, que era una construcción muy característica que tenían los antiguos persas, que eran expertos en este tipo de construcción. Hay quien dice que fue el inicio, o fue donde se inspiraron para posteriormente construir las pirámides. Yo no me atrevería tanto a afirmar tanto, pero de alguna forma aquel sigurat era el que iba a ser el centro de poder, esos lugares de poder de los que tú sabes tanto, y el que iba a desprender una energía mágica, ¿verdad? Fue en tiempo, no obstante, de Nabopolassar, allá por el siglo aproximadamente VII a.C., estamos en el año 625 a.C., en el que en una tablilla caldea, dice que Marduk, el gran dios de Babilonia, ordenó colocar sólidamente las bases de la Etemenanki, que era como se llamaba aquella torre, y también de alcanzar un mundo subterráneo y de llegar con su cúspide al cielo. Es decir, que parece que realmente ya para los caldeos aquello estaba existiendo, y en tiempos de Nabucodonosor se rematan determinadas partes con ladrillos de mate azul brillante, para que así se pudiera confundir con el mismo cielo. En 1913 fue un científico, arqueólogo, me acordaré del apellido, Robert Goldaway se llamaba, el que halló una ciudad que creyó que podría tratarse de los restos de Baalbek y de los restos ya también de la Torre de Babel. Según los estudios que realizó, pues pudo haber sido destruida y luego sucesivamente reconstruida tanto por asirios como por arameos, tanto por caldeos, y que de alguna forma, bueno, pues en aquellos cimientos de aquellas ruinas, te puedo decir que se invirtieron nada más y nada menos que 85 millones de ladrillos, que no han sobrevivido por el paso del tiempo y porque era de una solidez frágil, como era todo lo que era el adobe, y bueno, también sucumbió a su propia historia, aunque sí es verdad que fue su propia historia la que, debido a la magnitud que tenía, pues acabó transformándolo con la torre que trataba de unir el cielo con la tierra, y que también trató de unir a los pueblos para huir de Dios y de su ira. Ya. Pero algunos dicen, José Manuel, que eso de la diferencia de las lenguas no tanto lo provocó Dios, sino que eran esclavos o trabajadores de diferentes etnias, grupos que evidentemente no hablaban la misma lengua, ¿no? Claro, evidentemente, porque para construir un edificio de esta magnitud, pues los antiguos caldeos, en todo lo que era la zona sumeria, babilónica, pues se nutrían de la mano de obra, no que iban contratando, ni mucho menos, sino de la mano de obra que hacían esclavas. ¿Y de dónde los conseguían? Pues de todo lo que eran tribus de los alrededores, culturas cercanas, ciudades cercanas que estaban enfrentadas a través de la guerra, y que una vez caían prisioneros, pues eran más valiosos trabajando para ellos como esclavos que matándolos, ¿no? Entonces se juntaron pues con una gran cantidad de esclavos de diferentes entornos, cada uno con un dialecto, cada uno con una lengua diferente, cada uno que tenía intérpretes para comunicarse, en este caso con los soldados, pero que en el momento en el que faltaban esos intérpretes, que era muy habitual, pues no podían entenderse con ellos, con lo cual esa falta de entendimiento por desconocimiento de la lengua, pero por una razón tan evidente como que no tenían a esos intérpretes, es lo que hace precisamente esa confusión de lengua, y no desde luego un castigo divino.
2:30, 1:30 en las Islas Canarias. Estamos en directo, esto es Radio Nacional, tras los rastros de lo sagrado, con José Manuel García Bautista. Antes de pasar a la segunda parte, habría mucho que hablar de Sodoma y Gomorra, pero el Arca de Noé, ¿realmente hay datos de que fuera cierto esto del Arca de Noé? Que hubo un diluvio, parece que sí hay constancia histórica de que esto fue así, ¿no? Pero Noé construyó un arca, se metió ahí a todos los animalitos y se fue y se salvó. ¿Te ríes o qué? No fue para tanto, creo yo, Miguel. No creo yo que fuera para tanto. Sí es verdad, como tú bien comentabas, que hubo un diluvio. No un diluvio universal, pero sí un diluvio local, que en cierta forma es una historia que se repite en otras muchas culturas. 7.000 años, hace 7.000 años que ocurrió un hecho singular y aberrante, según nos cuenta el Génesis, y era que los ángeles, los Elohim, se mezclaron con los habitantes de la tierra. Las mujeres dieron a luz seres gigantes que amenazaban la existencia del ser humano, y Yahvé se enfadó y aplicó su justicia divina, castigando a aquel pueblo infame y mandándole un diluvio. Eso es lo que nos cuenta como motivo de aquel castigo divino, nuevamente el Dios justiciero. Pero claro, mandó a Noé, que era por ejemplo, el único hombre puro que encontró, y a su familia, construir un arca de unas dimensiones colosales y mandarlo a esperar, montando a esos animales a que lloviera y que se produjera ese gran desastre. Pues la verdad es que es extraño, parece que no. Lo que sí parece es que en la zona donde nos vamos a encontrar el Mar Negro hoy día, pues antiguamente lo que se formaba fue un lago que estaba muy cercano al Mediterráneo, y cuando se comenzó a romper la estructura que separaba aquel Mediterráneo, que estaba a una altura mayor de aquel lago, de aquel valle, pues comienza una inundación que además hay, yo te diría que oceanógrafos bastante famosos, de la talla de mi buen amigo, por ejemplo, Robert Ballard, que tuvo la oportunidad incluso de estar in situ en aquel lugar, de investigar en todo lo que era el lecho marino del Mar Negro y descubrir allí pues cómo había una cultura de hace aproximadamente unos 7.000, 8.000 años que se había sentado allí. Por lo tanto, parece que no fue un diluvio universal, lo que sí fue es una ruptura en el Mediterráneo, que sí es verdad que pudo haber originado, por ejemplo, la leyenda de Noé, pero que esta misma leyenda, esa misma historia que nos cuentan cómo se va produciendo diferentes diluvios, pues se provocan también en otros y se originan también en otros lugares del mundo. Por ejemplo, en México también tienen su propio diluvio universal, tan particular, ¿verdad? Uh-huh. Un arca que medía las dimensiones nada desdeñables de 135 metros de largo, 22,5 de ancho, 3,5 de alto. Era una especie de caja grande, que nadie entienda el Arca de Noé como una estructura de una embarcación como las conocemos, con una popa, con una proa. No es así, era una especie de cajón, y allí pues se montan hasta que, como nos cuenta la historia, pues van a quedar varados en el monte Ararat tras un periodo largo de tiempo, no 40 días, como también nos cuentan. Eso es una traducción errónea que se produce, además, cuando se realizan todas las traducciones de los textos bíblicos. Realmente lo tenemos que entender como un periodo largo de tiempo, y se ubica en el Ararat. Claro, el Ararat es el monte que está en Turquía, pero es que por Ararat también tenemos 6 ubicaciones más. ¿6 más? 6 más hay en el mundo, con lo cual, y más en concreto en la zona de Turquía, con lo cual tampoco vamos a estar seguros de dónde. Sí es verdad que, el francés Ferdinand Navarra, que realiza varias subidas al Ararat entre el año 1952 y el año 1969, pues tiene la oportunidad de ver algo extraño precisamente en el Ararat, que ya se identifica como posiblemente lo que eran restos de una embarcación. Luego también hay un caso significativo, que eran las fotografías que realiza un piloto, Gregor Schinhammer, que era de la base aérea, en este caso de Adana, pilotando un F-100, y que también hizo diferentes fotografías, como luego varios aviones espías, en la zona donde se pueden identificar precisamente lo que parece una estructura de una embarcación. Estaría
hoy día a unos 3.100 metros de altitud. Habría restos allí de madera calafateada y que dista evidentemente muchísimo de esas imágenes que nos llegaron de una universidad, en este caso China, en las que decían que habían estado dentro del interior del Arca de Noé. Se descubrió que era una noticia falsa, era una noticia que era incoherente. Pero sí es verdad que hay diferentes pueblos allí, en la zona turca, que fíjate qué curioso, porque de una madera muy antigua, no voy a ser yo el que date esa madera, pero ellos dicen que de una embarcación sagrada, nuevamente allí en Turquía, en el Ararat, y con esas maderas lo que han hecho son imágenes de ídolos porque vienen de una embarcación sagrada, y también parece que se identifica evidentemente en un sitio como el Ararat, pues con el Arca de Noé. Lo último que sabemos de ello es que pudiera estar en una zona de un glaciar. Los glaciares se mueven, y por la imposibilidad que hay hoy día de encontrarla, pues yo te diría que le habríamos perdido la pista al Arca de Noé. Pero bueno, como en tantas ocasiones en el mundo, pues ¿por qué no pensar que algún día aparezca esa embarcación? En la agencia EFE y el diario El Mundo hacían una noticia fechada en Ankara el 28 de abril del año 2010, en la que daban buena cuenta de este hallazgo, de esta embarcación que pudiera ser el Arca de Noé, y que aquello significara el símbolo de un salvamento, ¿verdad? Pero bueno, en cualquiera de los casos sí parece que existió un diluvio local que pudo haber originado que a alguien se le ocurriera construir una embarcación grande donde meter no una parejita de cada animal, sino sí rebaños, y tratar de ponerse a salvo junto con su familia. Ahí sí parece que la historia pudiera ser más fiel que lo que nos cuenta el Génesis. Seguimos tras los rastros de lo sagrado. 2:38, 1:38 en las Islas Canarias. Desde en Radio Nacional, este es el Espacio en Blanco, y aún tenemos mucho que contaros. Nómadas. Lo mejor de mi ciudad es el mar, es la cercanía del mar. Tradición marinera arraigada y sofisticación a la sueca en la acuática Gotemburgo. Y hay varios canales que vamos a cruzar luego cuando empezamos a caminar, y justo aquí fuera podemos ver uno. Nómadas, con Álvaro Soto. Los domingos a las 7 de la mañana en Radio Nacional. Entra en contacto con nosotros. 900-137-137. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco. Nuestro segundo objetivo tras esta búsqueda de los restos sagrados son las reliquias. Reliquia es una parte del cuerpo de una persona, o todo en él, venerado por algún motivo, o bien algún objeto que por haber sido tocado por esa persona es digno de veneración. Durante los primeros siglos del cristianismo, y como consecuencia de las persecuciones, comenzaron a conservarse y a tenerse en gran estima los objetos relacionados con los que habían muerto por la fe. Eran consideradas reliquias el aceite de las lámparas que se encendían delante de los cuerpos de santos, así como las sábanas dispuestas sobre las tumbas, incluso el polvo recogido en los lóculi, los lugares de enterramiento en las catacumbas. También ropajes y cualquier otro objeto propiedad del mártir, incluso los hilos extraídos del tejido de una prenda. En ocasiones estos objetos fueron tenidos como milagrosos en vida de sus propietarios. Las cadenas con que habían sido atados en el calabozo los mártires y otros objetos de tortura eran reliquias muy preciadas. La cruz y los clavos del mártir
que moría crucificado, eran muy venerados. Busquemos reliquias y tratemos de entender su significado. A este paso, Bauti, vas a tener que estar 2 o 3 programas aquí contándonos historias de reliquias y de rastros mágicos, ¿eh? Será un placer, ¿eh? Pues son 2:41, 1:41 en las Islas Canarias. Hablemos de reliquias. Es muy curioso porque en un determinado momento del mundo cristiano hay reliquias por todos los lados, ¿verdad? Y como decíamos en esta introducción, casi cualquier cosa que hubiera estado en contacto con un mártir o con alguien considerado como santo ya era reliquia, ¿no? Cadenas, la ropa. Las reliquias servían para evangelizar y evidentemente era muy importante porque a partir de una pues podían ponerse auténticos pueblos en torno a ellos y servían precisamente para fidelizar y para crecer, hacer crecer en la evangelización de un determinado pueblo a toda una zona. Por lo tanto, sinceramente, Miguel, si no había reliquia te la inventaba. Eso te iba a decir yo, ¿no? Como era una especie de negocio, ¿no? Si no había, pues había que inventar algo, ¿no? De hecho, en Los Pilares de la Tierra, ¿no? Esa serie y ese libro sale muy claramente, ¿no? Como de repente se pierde ese cráneo de ese santo e inventan otro porque no podían perder lo que eso atraía a la gente, ¿no? Y como eso hay bastantes ejemplos, vamos, de hecho, del propio San Juan hay 60 dedos. ¿De San Juan Bautista? Sí, 60, de mi amigo, sí. 60 dedos, 2 cabezas. Sí, yo he visto una, no sé si era en Malta o en... Exactamente, en Malta. Sí. Pero ¿a dónde estamos llegando? Porque 60 dedos evidentemente no podía tener y 2 cabezas tampoco. Es decir, que se iban creando reliquias conforme había una necesidad de poner a un pueblo determinado en esa línea sagrada, en esa línea divina que quería la Iglesia de aquel tiempo. Y ahí llegan las incongruencias. Lignum Crucis, ahí para hacer un barco. Restos de fragmentos de la cruz más que la propia cruz, huesos de santo, los que no nos podemos ni imaginar, y evidentemente tenían simplemente un fin evangelizador, no más. Ya, déjame que recordemos una cosita. Esta noche, en Espacio en Blanco... Los Jedi, la verdad es que tienen un parecido innegable a la Orden del Temple. Son una antigua orden de monjes guerreros y que practicaban un tipo de religión extraña, una filosofía propia y que podíamos asimilar un poquito al gnosticismo. Es una analogía clara, evidente, con la Orden del Temple, tanto en su forma como en sus modos de actuar. No te lo pierdas después que terminemos esta parte contigo. El sentido secreto de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, ¿vale? Hablemos de reliquias, por lo menos las más auténticas. El sudario de Oviedo, la sábana santa, ¿son reliquias auténticas? Uf, qué difícil. Para mí sí, para mí. Además te puedo decir que de la sábana santa va a haber sorpresas. Sí, de hecho el Papa ha aprobado una nueva ostensión. Y ostensión algo se llama, me parece, sí. Sí, una ostensión. Y algo más, ¿no? Y algo más. Hasta ahí puedo leer. Vale. Pero lo que sí está claro, por dejar un poquito claro ese asunto, que decían que las pruebas que se hicieron con el carbono 14 decían que era mucho más moderna, no se puede dar mucha credibilidad a esas pruebas, ¿no? No podemos porque sí es verdad que la sábana santa tiene hilos de diferentes épocas, pero sobre todo del remiendo de que le hicieron las clarisas cuando se produce el incendio. Pero claro, el problema es que está que en un lienzo que tiene 4,36 por 1,10, que pesa aproximadamente, fíjate, no pesa demasiado, pesa casi 1,5 kilos, bueno, tampoco es una cosa, pero claro, ha sufrido tantos remiendos y tiene tantos hilos que uno de los argumentos que se daban era que se hubiera podido coger hilos de cualquiera de esa época, ¿verdad? Y que por eso daba una datación del medievo. La verdad es que no podemos hacerlo con seguridad porque la prueba que se hizo del carbono 14 era destructiva, con lo cual los hilos que se emplearon quedaron destruidos. La única forma, Miguel, es volver a hacer un estudio.
es volver a estudiar la sábana santa. Y bueno, ahí existiría una posibilidad grande de saber realmente, con nuevas dataciones, pues de qué tiempo es realmente la sábana santa. Ya. Lo que sí está claro es una de las reliquias más importantes de la historia del cristianismo, como el sudario de Oviedo quizá, ¿verdad? Sí, son complementarias además. Hay importantes estudios sobre ellos. De hecho, EDISES está haciendo una gran labor con el investigador Juan Manuel Miñarro, aquí de Sevilla, y son complementarias porque ambos tienen el mismo tipo de sangre AB, ambos tienen los mismos surcos de orificios como de un arbusto espinoso que podemos identificar con una corona de espinas, ambos tienen también, se le pueden buscar la forma a sudario de Oviedo para que encaje con las manchas de sangre que tiene la sábana santa, ambos también comparten tipos de pólenes, es decir, que son complementarias y que es posible que la autenticidad de uno demuestre la autenticidad de la otra, y la tenemos aquí, la tenemos en Oviedo. Es decir, yo quiero creer que son reales. Evidentemente aquí también entra mucho en juego pues sentimientos, emociones, vinculaciones que existe con las reliquias, como pudiera ser mi caso, pero sí parece que estamos más cerca de pensar que son auténticas a pensar que pudieran ser un ingenioso y complejo fraude urdido nada más y nada menos que en una época tan oscura como fue el medievo. Vale, nos quedamos con eso de que dentro de poco va a haber sorpresas con la sábana santa. Atentos, si queréis verla el año que viene, posiblemente van a volver a mostrarla. Es algo absolutamente increíble. Vamos a dejar los estigmas que teníamos preparados de lado, ¿te parece? Y nos vamos con otros personajes de la historia. Recolectores, permítaseme la expresión, de reliquias, ¿eh? ¿Eran qué, perdona? Los grandes recolectores de reliquias. Ajá. Aparte de ser los banqueros de Europa, pero sí, una compleja trama la que hay detrás de los templarios. Ya. Van a dar también muchas sorpresas porque se siguen haciendo nuevos estudios, les han quitado ya esa excomunión que les había dado el Papa, pero bueno, se va avanzando en todo ello. Lugares que ellos hayan dejado marcas, porque parece que en todo el Camino de Santiago, evidentemente, ¿no? Dejaron como improntas, pero en otras partes del mundo, Rosslyn quizá, ¿no? Esa capilla que hizo famosa la saga de esa película, ¿eh? El Código da Vinci. El Código da Vinci. Efectivamente, porque allí fue, una vez que se disuelva la orden, bajo el reinado de Felipe IV de Francia y Clemente V, el Papa, pues ellos salen a Escocia, huyen a dos zonas principalmente, Escocia y Portugal. Y cuando llegan a Escocia, pues allí les acoge el rey Roberto I Bruce, quien se encarga de darle cobijo, y allí se encargan de dejar en una iglesia, en concreto en el siglo XV fue William St. Clair, príncipe de las Orcadas, quien se encarga de también darle ese amparo, y allí empiezan a construir una capilla que es una rica decoración con pasajes de la Biblia, hechos legendarios, la pasión de Cristo, alucinación. Y con cosas sorprendentes también, ¿verdad? Sí, evidentemente, porque fíjate, a mí me llama mucho la atención cuando estás allí y en una de esas columnas rizadas que tiene, que son maravillosas, te encuentras nada más y nada menos que una mazorca de maíz. Y que no se conocía teóricamente en ese tiempo cuando la construyeron. Claro, ¿y qué hace allí una mazorca de maíz? Es que ya empezamos a hacernos más preguntas, o que hace, por ejemplo, también alusiones continuas al Santo Grial. Porque también las tenemos, o por qué también se relaciona la figura de los St. Clair con el Santo Grial y las derivaciones que tiene de su propio nombre, o cómo también hay plantas de agave. El agave es una planta que sobre todo crece en Norteamérica, de la que se saca el tequila, y cómo nuevamente nos vamos encontrando pues con todas estas huellas que, bueno, arqueólogos y científicos de las universidades de Cambridge o Princeton, pues la verdad es que no sabían explicar, y no lo sabían explicar por la alta imposibilidad que tenían en el tiempo que se construye la capilla, de que aquellos constructores, aquellos maestros canteros, tuvieran ni siquiera la más remota posibilidad de conocerlo. Dicen que se basaban en los propios planos y en los propios motivos que en este caso le dejan los templarios y que querían que figuraran allí como su simbología particular. Ya, qué curioso este grupo, de los templarios. Adoraban una cabeza extraña, que por eso fueron
de alguna manera condenados, que se llama Baphomet. Muchos han visto en él el rostro del diablo, aunque hay otras teorías, ¿no? El Baphomet, que yo me inclino más a pensar que era lo que podríamos denominar como el tetradiplón, que es precisamente la sábana santa plegada hasta solo dejar visible la zona del rostro, tal y como en este caso se adoraba y se quedó escondida en la ciudad de Urfa, en lo que era Edesa, y posiblemente lo que adoraban era una reminiscencia de aquella cabeza de Cristo, pero como claro eran los banqueros de Europa y se ganaron el odio, la animadversión de, en este caso, la monarquía y el papado por el dinero que le debían, qué mejor que tildarlo de herejía, manipulando un poco aquella historia, y en vez de adorar a la cabeza de Cristo, adoraban en este caso al diablo, y de esa forma dan un giro de 180 grados a ese ídolo que tienen ellos, que eran el Baphomet. En su contra también el hermetismo de la propia orden, que hizo poco por defenderse, aunque siempre mantuvieron su inocencia. Palacios octogonales también. Hay algunas iglesias octogonales, tenemos aquí alguna en Segovia, pero eso del palacio octogonal, ¿qué es? Que tenga que ver con los templarios. Pues nos tenemos que ir a la zona de Turín, para, todo lo que es el Piamonte, para encontrarnos un palacio concreto, el cual es un palacio octogonal con 8 torres, que juega con la simbología del 8, del infinito, que también mandaron a construir los propios templarios, y que nuevamente está llena de reminiscencias templarias, con las típicas cruces patadas. Las cruces patadas es la cruz de los templarios, y también ese 8, que era el infinito, la regeneración y el regreso. Se cree que ellos mismos lo mandan construir una vez disgregada la orden, para que de alguna forma, como ocurre luego en órdenes como la de San Juan o la orden de Calatrava, donde se van integrando más o menos, pero ya sin decir abiertamente que eran templarios, donde se van integrando y donde van dejando huellas, que realmente la orden del Temple sobrevivió, pero en este caso sí integrada dentro de otras órdenes militares que existían en otros países. 2 minutitos para acabar casi. Tesoros templarios. ¿Había realmente un tesoro? ¿El tesoro está en América, como contaban, o lo dejaron Roslin a mitad de camino? O quizá haya que dejarlo para otro programa. Debe de existir muy rápido, como apunte, debe de existir, porque ellos son avisados de lo que iba a ocurrir, y gran parte del tesoro templario lo cargan en el puerto de La Rochelle. Y del puerto de La Rochelle sale hacia Portugal y sale hacia Escocia. Una parte de la flota no llega a ningún puerto, por lo cual no se sabe dónde está, no se sabe si igual sucumbe a una tempestad, a una tormenta, que era muy típica en la época, pero que de alguna forma también parece que sirvió para esconder un tesoro templario que hoy día, te lo voy a cuantificar, estaríamos hablando de aproximadamente unos 9.000 millones de euros. ¿9.000 millones de euros? 9.000 millones de euros lo que se ha cifrado ese tesoro templario. ¿Dónde está? Hay quien, tú bien lo has apuntado, opina que pudieron tirar, en este caso, hacia todo lo que era la parte occidental, es decir, cruzar el Atlántico, pero claro, es una hipótesis arriesgada. Por contra, ese tesoro, tú muy bien lo comentabas, aún está pendiente de ser descubierto. 9.000 millones de euros que esperan al afortunado que encuentre ya no solo ese tesoro de los templarios, sino el legado cultural que esconde. Vamos a dejarlo ahí, si te parece. Quizá tengamos que volver a traer, el cual será un placer para nosotros para seguir hablando de todo ello, pero Bauti, lo sagrado sigue estando presente todavía, ¿no? En España, muchos del legado templario dejaron restos en ese camino de Santiago, en multitud de catedrales, ¿verdad? Sí, efectivamente, porque la misma catedral de Sevilla, por ejemplo, tiene escondidas 12 cruces templarias, y es que los templarios pasaron por aquí, por ejemplo, ¿no? a las órdenes de Fernando III, y se les dejaron incluso determinadas collaciones, es decir, están presentes, siempre van a estar presentes, y como tú decías, nunca fue disuelta la orden, simplemente quedó en suspenso, como hay nuevos datos de la profesora Bárbara Freire, ¿verdad? Pero que de alguna forma el temple siempre ha estado presente.
Y no solo eso, sino también, como te comentaba anteriormente, ese legado cultural, ese legado de reliquias que ellos se encargaron de cuidar y se encargaron mucho también de potenciar en todo lo que era la parte de Europa. Es más, es motivo de otro programa. Había todo un comercio ilegal, un comercio negro, en este caso de reliquias en Europa. Lo apuntamos para la próxima cita, seguramente. Esta música sirve para no despedirte, sino decirte hasta luego. En forma de contacto, ¿alguna página donde podamos seguir más tu trabajo, José Manuel? Sí, pues la página web es sencilla, es www.garciabautista.net, www.garciabautista.net, y a partir de ahí, bueno, pues ahí tiene toda la información, nuevos libros, nuevos trabajos, nuevos viajes, correo electrónico por si quieren contactar, y bueno, todo lo que nuestro oyente tenga necesidad de saber, pues yo estaré encantado de atender a sus correos y todas sus peticiones, al igual que por Facebook o por Twitter con @jmgbautista, que es mi Twitter. También estoy, bueno, pues encantado de poder atender a todos nuestros oyentes. Gracias. Guía secreta de las Casas Encantadas en Sevilla y otros muchos libros cuyo autor es nuestro invitado. Feliz Navidad, feliz año, nos sigamos encontrando en el 2015 haciendo radio, ¿vale? Compañero, felices fiestas a todos los oyentes, a ti particularmente, y que los lazos de la amistad nos sigan uniendo. Muchísimas gracias. Así sea, amén. Nos vemos pronto. Estás en el Espacio en Blanco, enseguida volvemos. Hola, buenas madrugadas, hombre, de que no os lo perdáis. Escuchad. Mueven sin control algunos negocios sucios, como la compraventa de armas, el tráfico de órganos o el sexo. Habrá más. Una sutil e interesante manera de comunicarse con los animales. Estas son las intenciones del programa de esta semana. Ponte cómodo y disponte a conocer algunos peligros muy reales y cercanos en nuestra vida. Ahí están las intenciones en nuestro teléfono por si quieres participar preguntando o para conseguir una de esas entradas para ese preestreno de la película Live, 900-137-137. Y solo nos queda saludar a nuestro primer invitado, Eduardo Casas Herrer. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, gracias por invitarme. ¿Cómo estás? Muy bien. Déjame que te presente, técnico superior en informática y miembro del Cuerpo Nacional de Policía desde el 2004. Llevas unos cuantos años ya. Ya son unos cuantos. Estás en la Unidad de Investigación Tecnológica y te has especializado en la lucha contra la explotación sexual de menores. Efectivamente, sí. También has estado, perteneces al grupo de expertos en identificación de víctimas de Interpol. ¿Trabajas a nivel europeo? Mundial. Mundial. ¿Y qué hacéis ahí? Bueno, ¿Búsqueda de víctimas? En el grupo de expertos en identificación de víctimas somos pues policías que estamos activos en cada país, porque Interpol como tal no tiene personal. Eso que sabemos en las películas del policía de Interpol no es como tal, sino en cada país Interpol es la policía de ese país, en nuestro caso el Cuerpo Nacional de Policía. Allí, que es cada uno en su sitio, cada vez que aparece una imagen de abuso sexual a un menor en cualquier lugar del mundo, la ponemos en común y empezamos a trabajar sobre ella. Cada uno aporta lo que sabe. Recuerdo un caso, por ejemplo, que apareció pues una botella bueno, los oyentes que sean más mayores se acordarán de las mirindas. Sí. La famosa mirinda que había antes que la Fanta. Y nosotros al verlo dijimos, coño, esto tiene que ser español, porque es mirinda. Hicimos las gestiones pertinentes y vimos que mirinda se sigue fabricando y la fabrica Pepsi Cola. Y hablamos con Pepsi Cola, les mandamos las imágenes recortadas donde se veía la botella, pero no el resto de la imagen, porque sería ilegal. Y enseguida, muy eficiente, nos contestaron que era una botella que se fabricaba en Rumanía y se vendía en Rumanía, Hungría y algunas zonas de Rusia. Y efectivamente en Rumanía estaba esa víctima. Es un ejemplo sencillo, pero así estamos con cada imagen
que aparece. Qué curioso. Eres también profesor honorario sumado aquí en la Universidad Autónoma de Madrid, donde impartes lecciones de posgrado, y también en la Complutense, donde das el tercer curso de criminología. Sí, doy una parte de una asignatura que es precisamente sobre delincuencia tecnológica. Doy la parte que tiene que ver con abusos sexuales a menores en Internet. ¿Y tienes tiempo para escribir libros? Has editado un libro que se llama La Red Oscura, que pone los pelos de punta. Bueno, intentamos que la gente sepa lo que hay sin asustarse tampoco, pero que sepa la realidad de lo peor que hay en la red. Vale, déjame que dé las gracias a los cuerpos de seguridad del Estado. Hay mucha gente de tus compañeros tuyos que nos escuchan, Guardia Civil, aparte de vigilantes y jurados. Damos las gracias por el trabajo que hacen y sobre todo el que hacéis vosotros ahí calladamente, que me vas a permitir que lo descubramos un poco hoy, ¿vale? Hasta donde podamos. Hasta donde podamos, vale. ¿Es tan malo todo lo que funciona en Internet, en esa parte oscura que vamos a tratar de analizar hoy? No. Internet es maravilloso y es una revolución en las comunicaciones y en las relaciones interpersonales como no ha habido en la historia de la humanidad. Y naturalmente, donde hay seres humanos, hay un pequeño porcentaje que son malvados. Y mi trabajo está centrado en estos malvados, no en la inmensa mayoría que son los buenos. ¿Hay mucha gente trabajando? No sé si podemos... A ver, en el Cuerpo Nacional de Policía pues tenemos una unidad central que tiene ahora mismo unas 80 personas. Luego cada provincia tiene en su Brigada Provincial de Policía Judicial un grupo, por lo menos un grupo, en algunos sitios más grandes, otros sitios más pequeño, de compañeros trabajando también en delitos tecnológicos. Y en muchas comisarías locales y de distrito también hay. Cada día hay más policías preparados. Y estáis muy preparados, muy avanzados en cuanto a técnica y en cuanto a técnicas. A ver, hay cosas como sabe usted o como sabes que no podemos decir, pero intentamos estar un paso por detrás del delincuente y no dos, esforzándonos pues a veces con la ayuda de la administración y a veces por nuestra cuenta para formarnos y estar solo un paso por detrás del delincuente, porque siempre van a ir por delante. Te doy las gracias por estar aquí. Gracias también a los cuerpos de seguridad, a algunos amigos que han venido a vernos esta noche. Y este es nuestro tema y este es nuestro invitado. La red oscura es un poco objeto de nuestra atención. Tras esa introducción nos metemos en ella. Esta noche nuestro propósito es descubrir esa parte de la red desconocida, esa que han llamado la red oscura. ¿Qué es la web profunda o red oscura? ¿Hay que tenerle miedo? ¿Es acaso como pasear por los bajos fondos de una ciudad? Busquemos algunos datos sobre ella. Bueno, ¿y sabía usted que existe una red dentro de Internet llamada red oscura, cuyo acceso es a través de un software especializado, donde se consiguen desde armas AK-47 en tan solo $900, pornografía infantil, droga, tarjetas de crédito robadas, venta de órganos y también se puede hasta comprar o vender menores de edad? La red oscura. Busquemos más información sobre ella. Era un compañero de los servicios informativos latinoamericanos y lo ponen muy dramático, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos definir eso de la red oscura? A ver, tenemos que definir en principio el concepto general, diferenciar entre el concepto general de red oscura a esas partes de la red oscura que está dedicada ya un poquito más al delito. La red oscura en general es todo aquello que no sale en los buscadores de Internet. Hay cosas que no pueden salir, pues todo el tráfico streaming, por ejemplo, de plataformas de vídeo bajo demanda como Netflix, HBO, etcétera. Hay una serie de datos que se calcula que puede ser hasta el 80% del tráfico de Internet que jamás va a salir en Google porque no está pensado para ello. Pasa lo mismo con los correos electrónicos, los chats, las partes privadas de las webs corporativas, de las empresas, que es normal y no deben salir. O sea, se calcula que entre el 90 y el 99% de Internet no sale en Google. Solamente vemos un 1%. Sí, y eso son más de 1.000 millones de páginas registradas. Lo que vemos, así que imaginemos lo que hay por debajo. Y dentro de eso es donde hay varias redes que se llaman redes superpuestas. Una de ellas, la más famosa, es la red Tor. Hay otras que como I2P o Freenet, pero bueno, la red Tor, que es el acrónimo de The Onion Router, o sea, el enrutamiento cebolla, es un sistema de anonimización que es muy pequeñito, tiene unas 60.000 páginas web, comparadas con las 1.000 millones que hemos hablado antes, tiene unas 60.000 páginas web y está pensado para dos cosas: anonimizar la conexión de todo aquel que la quiera utilizar y, en segundo lugar,
alojar unos contenidos cuyos servidores no se sabe dónde están ubicados, porque están su localización también encriptada, y ahí es donde se alojan, pues entre otras, páginas que no son legales. Hay también páginas legales, en especial de sexo fetichista, por ejemplo, y hay una copia de WikiLeaks entera guardada ahí. Vamos a ver si diferenciamos la Deep Web por un lado y Darknet. ¿Son dos cosas diferentes? Depende qué autor sigamos. Sí, algunos autores dicen que Deep Web, la red profunda, es, pues siguiendo la analogía del iceberg, todo aquello que no vemos 1% y el resto está oculto, y Darknet se quiere centrar más, oscura, en los que no quieren ser vistos, los que se ocultan, que se pueden ocultar simplemente porque son muy celosos de su intimidad, que ocurre, o más habitualmente porque no quieren que la policía o los agentes dedicados a perseguir estos delitos sepan lo que están haciendo. Como decía nuestro compañero, se puede conseguir armas, se puede conseguir drogas, se pueden conseguir órganos. ¿Qué es lo que se mueve ahí en esa parte oscura? Hay cosas que se pueden conseguir con sorprendente facilidad, como pueden ser tarjetas bancarias falsificadas, drogas, que es lo que más triunfa, muchas lecciones sobre hackers, sobre cómo aprender seguridad informática. Ojo, porque no es convertirse en hacker, sino aprender poquito a poquito sobre seguridad informática. De eso hay mucho, y eso es sorprendentemente fácil. Armas es más difícil, y es más difícil porque te las tienen que enviar, y si te las tienes que enviar tiene que pasar una aduana, y no es fácil. Órganos es todavía más complicado. Los órganos normalmente no se ven a simple vista y no te pueden garantizar que lleguen. Y pornografía infantil, por supuesto, hay mucha. Lo que pasa es que la pornografía infantil no se suele vender. Es algo que los que no trabajan en ello no entienden cómo funciona el mundo de los pedófilos y de la pornografía infantil. No es un mercado en sí como el resto de los que estamos hablando. Por supuesto, comprar un niño o sicarios es extremadamente difícil, por no decir que casi siempre una estafa. Sí, vale. Si no se puede entrar con Google, no vamos a decir cómo se entra, sí, bueno, pero se puede acceder fácilmente. Hay sí, un buscador que lo coges y lo... A ver, acceder a la Red Tor no es difícil. Se puede hacer y no es ilegal en absoluto. Y no si yo me meto, a veces da miedo decir, si me meto aquí, igual la policía está rastreando y me pilla. Y depende quién sea, puede ser hasta sano entrar para ver lo que hay o lo que no hay. Se busca la red y hay que bajar un programa que da acceso a esta red oscura. Ahora sí que tengo que hacer un pequeño inciso. En nuestro código penal hay dos delitos de mera visualización. Si vemos páginas de pornografía infantil o vemos páginas de terrorismo, especialmente yihadista, que es lo que más se mueve ahora, por el hecho de verlas intencionadamente estamos cometiendo un delito, ¿vale? Hechas esas dos salvedades, pues yo, el que quiera verlo, lo que hay, que lo haya. Por supuesto, si alguien compra droga, hay una posibilidad bastante buena de que se encuentre con la policía al recibirla. Y dime, cuando entras ahí, ¿qué hay? No sé, es como un menú y... No hay un buscador. No hay un buscador como Google. No hay un Google de la red oscura. Hay algunos intentos, ya están empezando algunos intentos, pero no como tal. La mayoría de páginas no están indexadas y además no utilizan nombres como google.com o RNE o Radio Nacional de España. No son nombres, son códigos de 32 caracteres alfanuméricos generados aleatoriamente. Por tanto, aleatoriamente. Es muy difícil para la encriptación, porque está todo encriptado lo que hay dentro. Entonces, no se puede memorizar. Hay que ir y buscar la web y acceder a ella. Las más sencillas, buscando en Google, las vas a encontrar. Ya las más oscuras, ya vas a tener que tener un contacto dentro que te diga dónde están, porque no van a estar publicadas donde están las cosas pues más sórdidas o peores. Y cuando entras, ¿se ve igual que cualquier otra página? ¿O hay que tener alguna cosa, gafas especiales para verlo? No, una vez que está instalado el programa, se accede y se va navegando por las páginas. Cada una está diseñada de una forma. Algunas, depende de su diseñador, van a ser más ágiles y más visuales, y otras van a ser más complicadas de navegar y menos ágiles. Hay un punto débil que está leyendo en tu libro, la araña. Sí, en Google creo que es ese punto débil.
Explícame un poco esto de la araña, o qué es este sistema. La araña es cómo funciona Google en sí. Lo que hace Google es rastrear páginas web. Tiene un programa que se llama en inglés crawler, nosotros lo traducimos como araña, sería más bien reptador, pero bueno, aquí triunfa el término araña, que va saltando de página en página y leyendo todas las páginas web para buscar palabras clave, buscar indicios de lo que ellos llaman el algoritmo Google, para luego cuando buscamos cualquier término mostrárnoslo de acuerdo a lo que ha buscado, a lo que ha almacenado previamente esa araña. Hay servidores y servidores repartidos por todo el mundo, en caso de que haya un desastre en un sitio, que no se pierda la información, donde esa araña guarda los datos. Y el punto débil que menciona el libro no es que sea un punto débil en sí, pero es su propia forma de funcionar. Igual que una apisonadora no está diseñada para volar, la araña no está diseñada para rastrear, pues lo que decía antes, por ejemplo, el tráfico streaming o los chats o los correos electrónicos. No puede entrar porque no está diseñada para ello. ¿Quién inventó esa otra red? ¿O cómo surgió? La red Tor la diseñó el Laboratorio de Investigación Naval de los Estados Unidos, que pertenece a la Armada, a la US Navy, a la Armada de los Estados Unidos, que fue quien en primer lugar la diseñó y la puso en funcionamiento para ver si era posible, y lo es. Después ha pasado una fundación, que es torproject.net, y en torproject.net una serie de entidades pues son las que la están manteniendo ahora. Cualquiera puede ser un nodo de la red Tor, uno de los puntos que hace falta para ir saltando dentro de esa red. Vale. He visto en tu libro algunas páginas, no sé si son páginas, Alphabet, por ejemplo, o La Ruta de la Seda. ¿Qué es esto? Esos son mercados negros, es una de las muchos tipos de páginas que hay dentro de la red Tor. Esos son dos mercados negros. The Silk Road, la Ruta de la Seda, fue desmontada en su día por el FBI, una operación conjunta, además, que participaron otros agentes de otros cuerpos, y fue el primer mercado negro que hubo en la Deep Web, y el más exitoso hasta ese momento. Ganó este hombre millones de dólares en comisiones. Se hacía llamar el temido pirata Roberts por el personaje de la princesa prometida. Y ahí se podía encontrar absolutamente todo o casi todo, sobre todo drogas que triunfaban muchísimo. Nos preguntan, hay un policía, hay en la policía alguna sección dedicada a expedientes X. Esto es cuestiones extrañas. Pues depende, es que no sé hasta qué punto habrá. Hay, por ejemplo, una sección de homicidios en la Comisaría General de Policía Judicial que se dedica a aquellos homicidios que no han podido ser resueltos por las unidades más sencillas. O sea, por las unidades no más sencillas, que ninguna es sencilla, sino por las unidades normales, territoriales, las más cercanas al delito que ocurre, y tienen lo que se llaman casos fríos. Y todos los casos se trabajan. Ahora, yo es que ovnis y tal, pues como no he visto ningún expediente, ninguna denuncia clara al respecto, pues no puedo decir que alguien... Pero las hay, ¿eh? Sé que las hay, y he visto y he leído sobre los expedientes desclasificados, además no hace mucho, pero eso no es un tema policial. Vale, algunos de tus compañeros han estado por aquí contándonos cosas. 2:26, 1:26 en las Islas Canarias. Seguimos. Hay más cosas que queremos contaros de esta extraña red. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. En esa gigantesca maraña de información se mueven multitud de servicios. Los terroristas también utilizan esta enorme ventana virtual para hacer propaganda. Los atentados se cuelgan en Internet para reclutar nuevos miembros. El CNI ha constatado la existencia de ojeadores vinculados al yihadismo que buscan en la red nuevos mártires. Las organizaciones criminales intentan sacar partido de este nuevo medio. De esta forma han aparecido nuevas formas delincuenciales dentro del ámbito de la delincuencia común, y las organizaciones terroristas no son una excepción. También intentan aprovechar la existencia de Internet. Fundamentalmente intentan aprovecharse del alcance global que tiene Internet y de las grandes garantías de anonimato que proporciona.
La web con enlaces para los terroristas. Es el ciberterrorismo. Conozcamos algo más de todo ello. Muchas preguntas está suscitando, Eduardo, el tema. Nos preguntan que de qué programa hay que descargarse para navegar en la red Tor. No lo vamos a decir. Que lo busquen, si lo quieren. Efectivamente. Que se lo ocurra en un ratito, ¿no? No lo vamos a contar aquí. Supongo que en esa parte de la red oscura, bueno, es un campo abonado para los delincuentes, ¿no? Hablaremos de terroristas en un momentito, pero también hay otro tipo de delincuentes. Sí, como decíamos... fraudes, los expertos en robarnos, que los hay muchos, se ponen en contacto en la red Tor, incluso venden, como he mencionado rápidamente de pasada antes, venden tarjetas bancarias falsas, por ejemplo. Había un español, decías que pillasteis, ¿no? Sí, hay un español, Mr. Bank se hacía llamar, que vendía, llegó a causar 1 millón de euros de prejuicio a una entidad bancaria española, por ejemplo. Y sobre todo, pedófilos entendido como persona que está intercambiando pornografía infantil. De eso hay muchísimos en la red y muy perseguidos, uno de los delitos más perseguidos y que más colaboración internacional hay. Hablaremos en la tercera parte de ello. Pero ¿cómo me entero yo de esas web? ¿Me lo tienen que decir por teléfono? Por teléfono, como... O un mensajito, una palabra mensajera. Supongo que boca a oído, ¿cómo funciona eso? Algunas de las más genéricas de todos los temas se pueden encontrar buscando en Google. Quiero encontrar... Pues no voy a decir el qué, pero quiero encontrar esto que hay en la red Tor. Se pone y se encuentran enlaces, esos 32 caracteres .onion, que luego hay que pegarlos dentro del navegador. Y las más especializadas te las tiene que decir alguien. Si no te las dice alguien, no vas a llegar a los rincones más oscuros, porque en ningún buscador no salen en absolutamente ningún sitio. Alguien la tiene que conocer. Vale. Hablemos de los terroristas. Es un campo que han utilizado, se está utilizando, ¿no? Sí. Vemos... Sí. A menudo algunos vídeos que salen en televisión que utilizan ciertas redes para promocionar sus trabajos. ¿Esos que hacen? Ahí es uno de los puntos que decía que la mera visualización es delictiva, así que cuidadito todo el que ahí, ¿no? Sí, todo el que sea curioso, que dedique su curiosidad a otra parte, pues porque no es agradable que te detengan. Y no es agradable pasar por un calabozo y explicarle a un juez qué demonios hacíamos ahí. No, es que yo era muy curioso. Bueno, mejor que la curiosidad vaya a otro sitio. Utilizan las redes los terroristas yihadistas para dos cosas principales: para ponerse en contacto entre sí y para ponerse en contacto entre sí, reclutar a nuevos objetivos, que casi entraba dentro de la primera, pero quería diferenciar, y una tercera que es hacer proselitismo y publicidad de sus hechos. De hecho, tienen programas como Mujahideen Secrets, por ejemplo, que utilizan para encriptar sus mensajes. No es nada extraordinario, lo podría haber programado cualquiera, porque lo único que hace es juntar diferentes sistemas de encriptación o de cifrado, que si no me echan la bronca luego mis amigos expertos en seguridad informática, si digo encriptado en vez de cifrado, pues diferentes sistemas de cifrado que ya existían previamente. O sea, solo los han juntado en un sistema sencillo. El terrorismo yihadista está utilizando unas formas de comunicación completamente diferentes al terrorismo que estábamos acostumbrados en España. Se mueven a través de Internet y hacen sus movimientos a través de Internet. Les interesa, además, dos ámbitos. Uno, el estilo Al-Qaeda, que es crear células y lobos solitarios en países europeos, o bueno, cualquier país que no sea árabe, para que en un momento determinado se activen y actúen. Y otra, el sistema ISIS, que quieren tener control sobre el territorio, un territorio concreto, y para eso necesitan combatientes que vayan allí y mujeres que vayan para apoyar a los combatientes, porque la mujer normalmente va voluntariamente, pero es explotada de unas formas brutales en estos países. Y eso es lo que están buscando, y esa es la forma en la que se mueven. Además, hay un manual que publicó un señor de Al-Qaeda, y que yo he tenido acceso y lo he podido leer, sobre cómo reclutar fieles en los países occidentales. Y en ese manual, además, es curioso, entre las cosas, dice explícitamente que no se busquen creyentes, que se busque gente con poca cultura y poco conocimiento de la religión. Porque si buscan a alguien que conoce la religión, podrá rebatirle sus argumentos y hacerles decaer, no solo delante de ellos, sino delante de otros que pues, sí que podrían ser acólitos. Que busquen, vuelve a repetirlo, poco creyentes, ¿sí? Poco creyentes y con poca formación. Qué curioso. Supongo que para pasarse la información habrá algún tipo de comunicación entre ellos, ya que no salen las páginas, ¿no? Decir, tienes que ir a este sitio para... ¿no? Pues sí, no. El sistema
a veces tan sencillo como cifrar los mensajes, y una vez cifrados se hacen llegar de diferentes maneras. Se puede utilizar unos correos de vida muy corta, por ejemplo, que son difícilmente rastreables. Se pueden colgar en foros donde solo el que tenga la contraseña va a entender lo que hay, y hay pues centenares de sistemas ya. El sistema tradicional que teníamos en España, de que lo dejan en un sitio y luego va a otro y lo recoge, pues no se utiliza. Se hace todo de una forma mucho más virtual. Ya. Aunque luego al final hablaremos de lo que estáis haciendo vosotros, los cuerpos de seguridad. ¿Hay alguna, no sé si llamarlo, alguna oficina que se dedica a estar pendiente de determinadas palabras? La red Echelon, que decían no sé si era ficción americana, que controlaba todas las palabras que salían en internet para buscar pistas. No sé si puedes decirlo. De lo poco que se puede decir, hay programas realmente que realizan ese filtrado, pero hay que tener en cuenta las cosas que se pueden hacer. Es imposible estar viendo o estar monitorizando unas comunicaciones de tantísimos miles de millones de personas, miles de millones de equipos comunicando al mismo tiempo. O sea, hay cosas que tenemos que tener en cuenta que son imposibles, porque necesitaríamos una capacidad de computación pues muy similar al tráfico que queremos escuchar. Entonces hay formas de centrarnos en lo que más nos interesa. Vale. Preguntan también cuál ha sido la mayor estafa por internet que se han hecho. Puede haber algunas muy grandes. Hubo, además del perjuicio de 1 millón de euros de Mr. Bank, que creo que en España posiblemente será más grande, no lo puedo asegurar, pero lo creo. Hubo un momento en que robaron el servidor a una de las empresas de venta de bitcoins. Le robaron una cantidad de monederos virtuales que le causaron un perjuicio brutal también. Eso fue uno de los motivos que la cotización de Bitcoin durante un tiempo cayera bruscamente, al saber que había sido vulnerado uno de los sitios. Y preguntan también, dejando un poco al margen lo de los terroristas, a una persona parece que sin hacer ningún tipo de movimiento extraño con su tarjeta le están sacando dinero de la tarjeta. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ocurrir? ¿En un cajero, en una tienda? ¿Cómo? El delito más habitual es el económico en la red oscura. Nos quieren quitar el dinero, y eso todos lo hemos sufrido. Hay muchas formas. Lo más probable con la tarjeta es que se la hayan clonado en algún sitio, se la hayan robado. ¿Robado? Clonado, o sea, clonado. Es decir, han cogido la tarjeta, han sabido todas sus características y la han duplicado. ¿Eso cómo se puede hacer? ¿Pagando en una tienda? Si no es que... Sí, en alguna tienda. En España cada vez está más controlado. Pero si ha viajado fuera de España, especialmente a algunos países de Sudamérica o del este de Europa, es más fácil que le haya ocurrido a esta persona en concreto. La clonan, y a partir de que la clonan, pues empiezan a sacar dinero. Hay dos opciones: hay bandas organizadas que directamente van a sacar el dinero, y hay otras que una vez que tienen la tarjeta la van a vender, como el caso de Mr. Bank que estábamos hablando, que solo obtenía los datos de una tarjeta y los vendía. Lo que tiene que hacer inmediatamente, denunciarlo al banco y bloquear esa tarjeta de inmediato. Luego ya la investigación mostrará dónde ha sido vulnerada, dónde ha sido copiada esa tarjeta. ¿Lo podéis hacer eso? ¿Se puede llegar a...? Con un poco de suerte, sí. Vale. 2:36, 1:36 en las Islas Canarias. Espacio en Blanco esta noche entrando en esa red oscura. 900-137-137 nuestro teléfono. Tenemos unas cuantas entradas para la película Live que queremos preestrenar con vosotros en exclusiva, y además algunos libros también. Seguimos con más datos que queremos daros. La primera vez que la ves sorprende, pero ¿tiene futuro la realidad virtual? 5.0 con Manu Martínez. Esta semana analizamos la situación real de la realidad virtual en nuestro país. Hablamos con creadores, con gente especializada en campos como la educación y el entretenimiento, que trabajan con la tecnología de moda. 5.0, los domingos a la 1 de la tarde. ¿Qué? ¿Te lo vas a perder? Como siempre, mejor en Radio Nacional de España. Esta noche, en Espacio en Blanco. Estación a control. Tenemos confirmación visual del rover de Marte Pilgrim. Lo veo. ¿Te va a dar? Yo creo que no. Yo creo que sí. Ven aquí, ven. Decidle al comité que su muestra está a salvo. Cada año que pasa vemos cómo aumenta la probabilidad de que haya vida en el espacio. Cada vez más científicos creen que el contacto con extraterrestres ya no es algo inimaginable, sino un acontecimiento natural en la historia de la humanidad, que podría tener lugar durante la vida de muchos de nosotros. Hay rovers en Marte desde hace 20 años. ¿Qué es lo que habrá encontrado este? La muestra es una única célula.
inconfundiblemente biológica. La primera prueba irrefutable de que hay vida más allá de la Tierra. Es un crimen que está a un simple clic de ratón de distancia. Un crimen que puede colarse en la casa de cualquiera, engañar a cualquier niño. En el patio de juegos más grande del mundo, en que se ha convertido Internet, los depredadores pueden merodear por cualquier esquina, intercambiando fotografías de sus víctimas y buscando nuevas presas. Esta es la nueva cara del crimen en el siglo XXI. Nadie sabe cuántas imágenes de niños que han sido víctimas de abusos sexuales han inundado Internet, pero la policía estima que podría haber hasta 20 millones de páginas web con fotografías y vídeos obscenos, decenas de miles de niños. La pederastia en la red es otro de los peligros que se cierne sobre nosotros. Nuestro invitado es un experto en el tema. Dejemos que nos dé más información. Tú eres experto en esto, ¿no? ¿Cómo funciona? Es decir, porque supongo que para poner fotografías primero hay que hacerlas. Sí. ¿Cómo entrar en...? Bueno, ¿cómo puedes conseguir eso? ¿Cuál es el perfil de...? Pues encontrarlo es sorprendentemente fácil también, y ahí, como digo que es un delito berro, no voy a dar sobre cómo encontrarlo más pistas, pero no es sorprendentemente fácil. El pedófilo, entendido, de nuevo digo entendido como el delincuente que está intercambiando estas imágenes, que no es la definición psicológica, en primer lugar lo que hace es buscar. Después, que encuentra, empieza a intercambiar lo que ha encontrado. Lo ha bajado de un sitio y lo pasa a otro. Y el último paso es el de la producción, el de tener acceso a un niño, grabarlo, fotografiarlo y compartirlo con terceros. Esto es la forma más habitual de producción de pornografía infantil. Hay más. La pornografía infantil, por terrible que nos suene, hubo un momento en que no era ilegal. Los años 60, finales de los 60 hasta mediados de los 70, ¿No era ilegal? Había una empresa danesa que produjo una serie de imágenes, se llamaba Color Climax Corporation, y produjo una serie de imágenes de pornografía infantil, una serie de vídeos muy explícitos en Super 8, que era lo que se hacía entonces, y se vendía. ¿Por qué? Porque todo lo que no está expresamente prohibido no es ilegal. Naturalmente, en 10 años costó, pero en 10 años se prohibieron. Pues esas revistas y esos vídeos que publicaba esta empresa y otras se siguen moviendo todavía. Y después está una pequeña parte que es la producción de pornografía infantil, que hizo, por ejemplo, una empresa que se desmanteló en 2004, una empresa ucraniana, que no voy a decir tampoco los nombres para que la gente no los busque, porque yo insisto en esto, no insistiré suficientes veces, que se meten en un lío muy gordo, que son 9 años de prisión, ¿vale? Y se cumplen, entonces que nadie lo busque, por favor. Ni siquiera por curiosidad. Ni siquiera por curiosidad, porque ¿por qué está tan perseguido? ¿Por qué su mera visualización es delito? Porque detrás de cada imagen que estamos compartiendo y que nos estamos guardando hay un niño que ha sufrido, hay un niño de verdad que lo han violado. Que no estamos hablando de adolescentes que se hacen fotos delante de un espejo. Estamos hablando de niños, a veces bebés, violados por adultos. O sea, es tan tremendo lo que hacen. Y a veces muy, muy duro. Hablaremos del caso, si tenemos tiempo, de Daisy Destruction y todo lo que pasó. Pero aquí en España, por ejemplo, detuvimos a Nanny Sex, que está cumpliendo 56 años de prisión, cumplirá 20, que es el máximo legal en España. Había abusado sexualmente de 7 bebés y lo condenaron por abuso sexual porque el fiscal entendió que no había agresión sexual. Como lo dice un juez y un fiscal, yo tengo que seguirles, pero para mí había más violencia de la que decía. Y está en prisión muchos años. O sea, estamos hablando de eso. Y esas imágenes son las que intercambian entre sí. ¿Cuál es el último paso a lo que iba? Los productores normalmente intercambian con otros productores. Yo te envío una imagen sexual del niño que tengo, tú me envías una del tuyo. Y así los dos nos tenemos, pues como se dice vulgarmente, cogidos por las pelotas. Porque como tú sueltes mi imagen, yo voy a soltar la tuya y los dos vamos a ir muchos años a prisión. Y ese es el principal movimiento. La venta es residual, como la que comentaba de la empresa ucraniana o de una canadiense que desmontamos hace un par de años. Vale, hablamos de un caso que dices que igual contabas, por favor. Daisy Destruction. Sí. Terrible.
es un vídeo que una empresa que se hacía llamar No Limits Fan, y la comento porque ya no existe, gracias a Dios, No Limits Fan, colgó como ejemplo de su producción, de lo que ellos podían hacer. Y en ella aparecía un bebé colgado por los pies del techo, lo habían atado con unas cuerdas, donde lo torturaban, una mujer lo torturaba de una forma especialmente cruel, y un segundo vídeo, la niña, el bebé, una niña, estaba tumbado y seguían las torturas y asfixias sexuales, etcétera. O sea, no quiero ser más explícito, pero es muy, muy duro. No sabíamos dónde podía ser. Lo que decía el grupo de expertos en identificación de víctimas, empezamos a trabajar en ello. Y no teníamos ni idea. De hecho, Holanda, por ejemplo, estuvo muy, muy activa en este tema, porque pareció que una de las palabras que decía el señor, que no las entendíamos en principio, luego supimos que era tagalo, un idioma de Filipinas, parecía holandés. Entonces ellos también se metieron mucho. Los australianos, cuando supieron que era Filipinas, también trabajaron mucho. Australia trabaja muy bien este delito. Tiene un montón de gente y un montón de recursos dedicados. Y la pista la dio, pues algo más que una pista, la evidencia la dio algo terrible. La tortura que habían sufrido durante 3 días 2 niñas pequeñas. Eran 2 niñas pobres, una mujer alta, joven, guapa, asiática, filipina como ellas, las había encontrado en la ciudad de Cagayan de Oro y las había invitado a comer. Unas niñas hambrientas, pues quieren comer. Y las llevó, después de darles de comer, a una casa. Y en esa casa empezaron las torturas, donde lo que ellos llamaban el americano, o sea, alguien con rasgos americanos y que hablaba inglés, rasgos, mejor dicho, occidentales y que hablaba inglés, las grabó ya duchándose y después las sometieron a una serie de abusos brutales durante el día, y por las noches les hacían cavar su tumba en la parte de atrás de la casa donde las tenían. Y así las tuvieron 3 días, hasta que cometieron el serio error de que se fueron todos un día, las 2 mujeres que estaban con este señor y el señor. Luego se supo que había también otros señores, y no las encerraron y se escaparon. Llamaron al primer policía que encontraron, le dijeron lo que les había pasado y acudieron rápidamente a la casa, pero los otros se habían dado cuenta ya y dejándolo todo allí se habían ido. Al saber quién tenía alquilada la casa, se supo que el americano no era americano sino australiano, Peter Gerald Scully. Y a partir de ahí, preguntaba antes de los expedientes X, pues este señor tenía el mismo apellido, Scully. Y a partir de ahí empezó una cacería buscándolos en sitio por Filipinas. En una de las casas, consiguieron detener a una de las 2 secuaces de este individuo, que eran chicas que, como estas otras, habían sido secuestradas de pequeñitas y toda su vida habían estado siendo abusadas sexualmente. O sea, no llegaban a verlo lo habían tenido que normalizar para poder seguir viviendo. Pues claro, la chica esta tenía poco que perder y contó todo, y contó que a una de las niñas la habían asesinado en otra ocasión, porque las torturas que le habían causado eran tan graves que le iban a dejar marca, y para evitar que la niña quedara marcada, la estrangularon, la despedazaron y la enterraron debajo de unas baldosas en la cocina. Esa niña se llamaba Barbie, de 13 años. Al final se consiguió atrapar en un aeropuerto a este individuo. Está detenido, está en prisión, va a estar muchos años en prisión, y se le quiso condenar a muerte, pero como la pena de muerte no estaba activa en el momento de su detención en Filipinas, y no se puede condenar retroactivamente a alguien por un crimen que haya cometido antes, pues parece que de eso se va a librar, pero tiene muchos, muchos años de prisión. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Y esta noche con Eduardo Casas contándonos cosas tremendas. No nos cuentes más de eso, ¿vale? Hay gente que ve esas cosas. Hay gente que se excita sexualmente con ello y que lo utiliza para masturbarse. Es para lo que lo usan. Tal cual. Naturalmente la inmensa mayoría no es tan cruel como esto que estamos diciendo, pero estamos hablando siempre de abusos sexuales sobre niños, a menudo muy pequeños. Hay otra parte, que es lo que se llama grooming, el acoso sexual a menores por Internet. Buscar niños por Internet para engañarles. Ahí son niños un poquito más mayores, porque un bebé o un niño de 6 años no está o no debería estar solo delante de un ordenador. El problema es cuando llega la adolescencia. En la adolescencia, todos hemos sido adolescentes, estoy seguro que todos nuestros oyentes también, y si hay un niño no debería estar despierto a estas horas. El adolescente necesita
su espacio, tiene que empezar a ganar su espacio. Y además tiene el problema que se le despiertan las hormonas y tiene una realidad sexual el adolescente. Lo que no tiene es una madurez suficiente para controlarla y puede cometer muchas tonterías de las que a veces no sabe salir. Y hay depredadores sexuales buscándolos. De hecho, y en términos generales, en todo sitio donde haya un niño va a haber un depredador sexual buscándolo, por lo menos en Internet. En las redes de juegos online de diferentes compañías, que no les voy a nombrar porque todas colaboran mucho con nosotros, han detectado y nos han denunciado una y otra vez la presencia de estos individuos. Están buscando niños de los que obtener imágenes sexuales. En los chats para niños hay depredadores sexuales. Nosotros hacemos una prueba con padres preocupados y con otros compañeros para que vean lo que hay. En las clases de la universidad también muchas veces es una de las prácticas que hacemos. Entrar a un chat dedicado a niños con un nombre de niño o de niña indubitado, como Anita 12, por ejemplo, podría ser. En menos de 10 minutos, y el récord está en 30 segundos, en menos de 10 minutos va a haber un adulto masturbándose, emitiendo webcam, masturbándose delante de lo que piensa que es un niño. ¿Qué me dices? En todos los casos, no ha habido una sola vez que hayamos hecho esta práctica y que no haya salido así. Y luego el siguiente paso es pedir imágenes. Por tanto, ¿qué es lo que quiero decir? Los padres tienen que estar muy atentos donde están sus hijos. Y cuando son adolescentes, y esta es la parte difícil, sé que es muy fácil de decir, muy difícil de hacer, tienen que crear una confianza suficiente para que cuando el niño o niña, no son niños ya, cuando el chico o chica cometa un error de estos o le pase algo extraño, lo comente. ¿Qué es lo más habitual? Oye, mamá, mi amiga de toda la vida me está pidiendo que me le enseñe los pechos. ¿Qué pasa? Pues no, es que no es tu amiga, que la han suplantado. O mamá creía que era mi novio o mamá creía que era mi novia, porque los dos sexos caen por igual. No pensemos a que las chicas, de hecho los chicos son bastante más dados a desnudarse y cometer el error que las chicas. Me han dado esta foto, pensaba que era mi novio o mi novia y fíjate lo que me está pasando ahora. Al principio es solución, después va a ser muy difícil. Estos depredadores sexuales, estos groomers, obtienen las imágenes sexuales de menores por muchos medios. Estoy pensando en el Camaleón, que fue uno que detuvimos en Chipiona, en Cádiz, y está condenado a 190 años de prisión por lo que le hizo a las 50 y pico chicas que se presentaron al juicio, de las 250 que identificamos. O Maxi, peruano, el mayor groomer de habla hispana detectado en la Red Tor, que era peruano, se identificó desde España y dos compañeros míos viajaron a Perú para colaborar en su detención. Además, bastante resabiado, por decirlo así. Lo que pasa es que mis compañeros, unos auténticos profesionales, se dieron cuenta que el ordenador, que estaba lleno de porquería, había un puerto USB que estaba limpio. Entonces ahí tenía que haber algo. Y consiguieron localizar el pincho donde estaban todas las evidencias. Ese está detenido en Perú. Y son muy crueles. La característica del groomer, que es que además parece que son hechos con tampón, son muy crueles. Mentirosos hasta que obtienen la imagen sexual del menor y a partir de ahí, crueldad, amenazas, y si tienen más datos de la víctima, les van a amenazar con todos los datos que tienen para conseguir más y más imágenes. Son especialmente crueles. Yo pensaba que daban miedo los temas que aquí tocábamos. Un comentario de un oyente. Una vez de madrugada encontré pornografía infantil y envié el enlace a servicios de delitos telemáticos de la DGP y me contestaron a los pocos segundos agradeciéndome la comunicación y advirtiéndome que en muchas ocasiones no podían hacer nada al no estar alojados estos contenidos en determinados países. Te iba a preguntar dónde están alojados y casi cambiamos de tema porque... Muy bien. ¿Dónde están alojados estos servidores? Están por todo el mundo, ¿vale? Cuando están pero hay países que no tienen legislación, he leído en una parte de tu libro, ¿no? Cuando están en países de nuestro entorno, España, cualquiera similar, en cuanto lo detectamos, lo eliminamos. Es un delito y las propias compañías no les interesa tener ese contenido. Ahora, hay otros sitios que viven de no preguntar lo que alojan. Y eso estamos hablando de lo que está en la red abierta, que en la red oscura ni siquiera sabemos dónde están. Hay muchos sitios que aparecen y desaparecen y no sabemos nunca dónde están y por eso no podemos actuar. Ahora, como digo también en el libro, nada es invulnerable y por muy oculto que esté, si se pone el interés suficiente se puede llegar a encontrar, como se encontró la página de Silk Road que hablábamos
cuando hablamos del mercado negro, que se detuvo, se encontró la página web y se detuvo a su responsable. Pues no quiere decir que sea difícil de encontrar, no quiere decir que no se vaya a hacer. Lo que yo tengo que decir a un ciudadano, porque igual ese correo lo he escrito yo, porque he manejado durante mucho tiempo esa cuenta de la Policía Nacional, de denuncias.pornografía.infantil@policia.es. Lo que le tengo que decir es que de hoy para mañana no va a desaparecer, pero vamos a hacer todo lo posible para que desaparezca en el plazo de tiempo más breve posible. Si está en otro país, yo informo al país y el tiempo que lleva la información y lo que les lleve a ellos, pues va a costar. ¿Se puede decir en qué países no, o mejor no digas nada, te he visto la cara, no digas nada? Dicen que es cierto que aunque esté apagado el ordenador nos pueden espiar igualmente. Alguna vez hemos hablado con algunos expertos y, bueno, lo de la cámara, parece que todos la tenéis tapadita porque, sí, ¿no? Te pueden ver desde el otro lado aunque tú no quieras. A ver si el ordenador está realmente apagado. Está apagado. Otra cosa es que nos engañen y que nos hagan pensar que está apagado. Cuando está hibernando, por ejemplo, parece que está apagado, pero el ordenador no está apagado y podrían hacer cosas. Ahora, un ordenador apagado, si yo lo desconecto y lo pongo en la pared... Pero si está hibernando, te puede... Si está hibernando, no está realmente apagado. Nos pueden estar engañando diciendo que está hibernando, pero no lo está. ¿Te quedas un ratito más después de las 3? Vale, queremos que nos des algunas opciones o soluciones. Hackers, se mueve mucho también por la red. Y hablar de hacker parece que es como decir gente mala, no necesariamente, ¿no? No, hackers son expertos en seguridad informática. Los expertos en seguridad informática son gente que sabe muchísimo y que les tengo un respeto absoluto. Y no hay que confundirlo con el que se baja un troyano, porque hay troyanos. Un troyano, por si algún oyente no lo sabe, es una herramienta que sirve para meterse o controlar un ordenador de forma remota. Los hay, que uno lo puede descargar y lo puede utilizar. El que está manejando ese troyano que se ha descargado no es obviamente un hacker. Un hacker es alguien realmente experto, que sabe programar, por ejemplo, para hacer inyecciones SQL. Bueno, me meto quizá demasiado técnico. Y son personas que a menudo descubren vulnerabilidades muy importantes y salvan empresas de riesgo. Ahora, tener esa información, o mejor dicho, tener la capacidad de extraer esa información también puede ser utilizada para el mal. Eso ya depende de la moral de cada uno. Yo tengo buenos amigos, saludo aquí a Lorenzo, expertos en seguridad informática, y son gente muy legal. Otra cosa ya, si nos metemos con los de Anonymous y tal, pues ya es otra historia, que pueden ser muy buenos también algunos, no todos, pero algunos sí. Y por supuesto, el ordenador de cualquiera es muy vulnerable a una de estas personas. Si quieren entrar a nuestro ordenador, lo van a conseguir. Ahora, realmente no somos interesantes para ellos, necesitan otro desafío. Vale, 3 minutitos nos quedan antes de las noticias. Hablas en tu libro de Wikileaks también como algo, ¿no? El Assange y compañía, que sí, es un fenómeno también en Internet y tiene algo que ver con esas redes oscuras. ¿Han sacado información de ahí o...? No, a ver, Julian Assange y Wikileaks recibe información de la gente que se la quiere enviar. Normalmente son personas muy bien colocadas en entidades del gobierno de los Estados Unidos, como los casos que se han conocido de Manning, por ejemplo, de la antigua Cabo Manning. Tiene una copia entera de Wikileaks, la hay, por si los sitios donde está alojada públicamente en algún momento son retirados de ahí, pues por diferentes avatares jurídicos. Entonces hay una copia entera ahí y ha sido también Wikileaks parte de las revoluciones del mundo árabe que ocurrieron en la primavera, lo que sí llegó a llamar la primavera árabe. Estuvieron inspiradas especialmente la de Túnez, por cosas que se publicaron en Wikileaks. Ese vendedor que... ¿no? Sí, empezó por el vendedor, aquel que se inmoló por no tener trabajo, bueno, porque le habían incautado todos sus bienes y no había forma de que tuviera trabajo. Y en Wikileaks se publicaron los cables famosos entre las embajadas de Estados Unidos y el departamento correspondiente del gobierno del país. Pues por ejemplo, vieron cómo era el presidente tunecino, la vida que llevaba, que estaba muy debilitado por el cáncer, que solo pensaba en jugar con su niño, efectivamente, y eso fue parte de lo que estimuló la revuelta, que luego se comunicaban a través de la red Tor, porque lo tenían más fácil, porque las comunicaciones abiertas estaban monitorizadas por la policía secreta de Túnez. Es decir que
uno puede llegar a controlar también o a comunicarse a través de esa red y que no lleguéis vosotros los buenos a... Que sea más difícil, al menos que sea más difícil. O mejor dicho, yo puedo ver quién está comunicando y qué está mejor dicho, puedo ver qué está comunicando, pero no quién está comunicando. Yeah. Entonces puedo saber, joder, lo que están haciendo aquí, pero no sé quién lo hace. Entonces esa es la situación más habitual.